Nos encontramos ahora en la introducción del tema número 1 de la segunda unidad de este nivel básico de la formación bíblico-pastoral. Ven y sígueme. Se trata del profetismo. Isaías 52:7 tiene esta palabra, este versículo bíblico, que dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Y con esta palabra quiero invitarte a iniciar este recorrido en el tema del profetismo, tema bien interesante por doquier, porque ciertamente nosotros también como laicos, como bautizados según como establece la Constitución de la Iglesia en relación a los laicos, que todo laico bautizado está comprometido a anunciar la palabra de Dios. Y este anuncio pues lo vamos a ver en los próximos temas, que se va a manifestar de manera diferente en los profetas. Lo importante en los profetas no es la persona elegida. Recordemos, por ejemplo, a Moisés, el episodio, ¿recuerdan? Cuando la zarza ardiente que le llama la atención y se acerca, porque tenía rato observando y veía que no se consumía, y eso le despierta la curiosidad humana hasta que decide acercarse. Tenemos también a, digamos que Abraham, Isaac y Jacob, bueno, los vemos más como, digamos, en el contexto patriarcal, igual que a las matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel. Tenemos los profetas en la monarquía, que es donde se opinan muchos biblistas, muchos teólogos, que es donde, digamos, donde florece el profetismo. Recordemos al profeta Samuel, que fue sacerdote, profeta y juez. Recordemos que unge a los dos primeros reyes de Israel, primeramente a Saúl y posteriormente a David. Luego aparece el profeta Natán, y así sucesivamente, pues hay otros profetas muy conocidos: Elías, Eliseo, Zacarías, Ageo, entre muchísimos otros. Ya los veremos con detenimiento cuando entremos en el tema de los profetas anteriores y los profetas posteriores. Ahora bien, no es importante, pues, como decíamos, para ellos la persona como tal que el Señor elige, su vida o su destino. Lo importante es la palabra de Dios, la misión que Dios le encomienda. Recordemos nuevamente en el Antiguo Testamento, cuando veíamos a Moisés, es el Señor el que lo elige bajo un contexto de gratuidad, de amor, y donde Dios, a través de Moisés, viene a ser el intercesor entre Dios y el pueblo, Moisés, bajo una llamada vocacional a la cual Moisés responde, y Dios lo encomienda, le encomienda la misión. El Antiguo Testamento se cierra aproximadamente 400 años antes de Cristo. Entonces vamos a ver que este periodo que se encuentra entre el cierre del Antiguo Testamento y cuando comienza la historia de la Iglesia en el Nuevo Testamento, se conoce bíblicamente como el periodo intertestamentario. Después de Nehemías 9, versículo 26b, dice: mataron a los profetas que los invitaban a volverse hacia ti y cometieron grandes crímenes. Después de Nehemías, la última nota de profecía bíblica que conocemos fue expresada por el profeta Malaquías.
Esto quiere decir que Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Entre Malaquías y Juan el Bautista hay 4 siglos de diferencia. Ya no resuena la voz profética en Judá, hasta que Juan el Bautista denuncia la hipocresía religiosa y la pronta manifestación del Mesías. Entonces, el primer profeta del Nuevo Testamento es el que conocemos como Juan el Bautista. Las pruebas más convincentes del cumplimiento de las profecías se refieren a la persona y a la obra de Jesús, tal y como se revelan en los 4 evangelios. Evangelio de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio de Juan. En nuestras sociedades modernas, te pregunto, ¿ha desaparecido la sed de conocer la voluntad de los dioses, de ver claro el futuro? ¿Está eso desaparecido? ¿Ha desaparecido? ¿O está ahorita más vigente que nunca? El hombre moderno aparece obsesionado por la inseguridad de su futuro. En todo momento, muchísimas personas tienen esa sed de saber lo que va a suceder, de conocer el porvenir. Y eso está bien presente actualmente, como lo estuvo también en la época del Antiguo Testamento, en la historia de la salvación. En 1 Corintios 12, del 27 al 31, bien interesante, porque el Señor en esta palabra nos indica los dones, los carismas, la diversidad de dones y que todos forman parte del cuerpo de Cristo. Del 27 al 31 dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, tú y yo. Y cada uno en su lugar es parte de él. Es decir, que tú tienes un lugar en ese cuerpo de Cristo, yo tengo el mío también. Probablemente coincidimos en cuanto a dones. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Pueden hacer todos milagros? ¿Curar enfermos, hablar lenguas o explicar lo que se dijo en lenguas? Ustedes, con todo, aspiren a los carismas más elevados. Y yo quisiera mostrarles un camino que los supera a todos. Bien interesante esta palabra, donde nos explican la diversidad de dones y que a cada uno le corresponde su cuota parte, formando todos el cuerpo de Cristo, donde Cristo, por supuesto, es la cabeza. El profeta, en hebreo, se dice Naví en singular y Nevi en plural. La concepción más difundida es sobre los profetas que predicen el futuro, es decir, que es visto como una especie de adivino. Ciertamente existen relatos bíblicos que presentan al profeta como un hombre capacitado para conocer cosas ocultas y adivinar el futuro. Primera Samuel 9, del 6 al 7, versículo 20 luego. Mira lo que dice. El sirviente le respondió, en ese pueblo hay un hombre de Dios, es un hombre muy estimado. Todo lo que predice ocurre. Vamos a verlo. A lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. Saúl dijo al muchacho, si vamos a verlo, ¿qué podremos ofrecer a ese hombre?
Ya no tenemos pan en nuestros bolsos y no tenemos ningún regalo que ofrecer al hombre de Dios. Ahora te voy a proclamar, te voy a leer el versículo número 20. Y dice: sobre todo no te preocupes por las burras que perdiste hace 3 días, porque ya las hallaron. Entonces, esto quiere decir que este hombre de Dios conocía esos misterios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se le perdieron las burras a Saúl y que era conocido como una persona, como un hombre de Dios que eh, podía saber, pues podía conocer ciertos misterios. Luego tú leerás con calma las otras citas bíblicas que te presento aquí: Primera Reyes, Segunda Reyes y Evangelio según Juan. Cuando leemos, por ejemplo, los profetas Amós, Isaías, Oseas, Jeremías, etc., advertimos que el profeta no es un adivino, sino un hombre llamado por Dios para transmitir su palabra, como acabamos de leer que hizo también con Samuel, para orientar a sus contemporáneos e indicarles el camino recto. En determinados momentos los profetas son conscientes de revelar cosas ocultas. Sin embargo, su principal misión es iluminar el presente con todos sus problemas concretos: injusticias sociales, política interior y exterior, corrupción religiosa, desesperanza y escepticismo. Rasgo de la personalidad profética. Primero, el profeta es un hombre inspirado, en el sentido más estricto de la palabra. Tenía clara conciencia que Dios era quien le hablaba, y esta inspiración le venía de un contacto personal con él, que comienza en el momento de la vocación. Llamado, vocación y seguimiento, podríamos decir actualmente. Por eso, cuando habla o escribe, el profeta no acude a archivos y documentos como los historiadores. Tampoco se basa generalmente en la experiencia humana general como los sabios de Israel. Su único punto de apoyo, su fuerza y su debilidad es la palabra que el Señor le comunica personalmente, cuando quiere, sin que él pueda negarse a proclamarla. Segundo, el profeta es un hombre público. Su deber de transmitir la palabra de Dios lo pone en contacto con los demás. No puede retirarse a un lugar sosegado de estudio o reflexión, ni reducirse al limitado espacio del templo, aunque sabemos que los profetas sí se apartaban de vez en cuando, pero para orar. Pero no era que vivían en el desierto, sino que se retiraban eventualmente para orar, para justamente tener ese encuentro con Dios, y Dios le hablaba y le decía: va a hacer esto ahora, y le decía cómo lo van a hacer. Su lugar es la calle, la plaza pública, el sitio donde la gente se reúne, donde el mensaje es más necesario y la problemática más acuciante. El profeta se halla en contacto directo con el mundo que lo rodea. Conoce las maquinaciones políticas, las intenciones de los monarcas, de los reyes, pues, el descontexto de los campesinos, el lujo de los poderosos, la despreocupación de muchos sacerdotes. Ningún sector le resulta indiferente, porque nada es indiferente para Dios. Tercero, el profeta es un hombre amenazado. En ocasiones solo le ocurrirá lo que dice Dios, por ejemplo, a Ezequiel. Luego lees Ezequiel 33, del 30 al 33. A veces se enfrentan a situaciones más duras. Entonces aquí te presento varios ejemplos de diferentes profetas, tanto los que se conocen como profetas menores y mayores, que luego veremos. Te voy a decir que los profetas mayores son 4: Ezequiel, Daniel, Jeremías e Isaías. El resto son considerados los profetas menores. Por ejemplo, a Oseas lo tachan de loco y necio. Jeremías le dicen que es un traidor a la patria. Elías debe huir del rey en muchas ocasiones. Vimos algo de esto, ¿se acuerdan? Cuando tuvimos la actividad interactiva a través de la app del WhatsApp, donde ustedes muy bien hicieron sus exposiciones, sus expo audio, y donde veíamos pues que Elías está en la época que
tratamos allí en uno de los temas dentro de la monarquía, que era el baalismo. Por otro lado tenemos a Miqueas, que es encarcelado, va a ser una situación bien dura, es privado de su libertad. Amós es expulsado del reino del norte, Jeremías pasa en prisión varios meses de su vida, Zacarías lo apedrean en los atrios del templo, Urías es acuchillado y tirado a una fosa común. Esta persecución no es solo de los reyes y los poderosos, también intervienen en ella los sacerdotes y los falsos profetas, e incluso el pueblo, que a veces también se vuelve contra ellos porque no les gusta lo que le están diciendo, como le pasó por ejemplo a Jeremías. No solamente fueron los políticos y los monarcas, también el pueblo no querían escucharle porque no les gustaba lo que él les estaba diciendo. En ese caso son criticados, despreciados y perseguidos. También le encomienda a Dios a los profetas a veces un mensaje muy duro, casi inhumano se podría decir, teniendo en cuenta la edad o las circunstancias en las cuales se encuentran. Aquí, por ejemplo, pueden leer luego 1 Samuel 3, del 1 al 10 y luego del 10 al 14. Hombres y mujeres de Dios por la dimensión pública de su ministerio y por las dos direcciones predominantes de su palabra. Básicamente, el profeta tiene dos vertientes principales, y eso es ayer, hoy y siempre. El profeta anuncia y denuncia. Y como hombres de Dios han profundizado en el conocimiento de la divinidad, han interiorizado y personalizado la vida cultural y han contribuido al avance cualitativo de la religiosidad de Israel. Su ministerio público los ha puesto en contacto con la historia de su pueblo y con los problemas de su tiempo, sobre todo en las esferas social, política, económica, jurídica, religiosa, a través de vigorosas denuncias y lúcidas reflexiones. Los profetas son los creyentes y teólogos que han profundizado en el conocimiento del Dios único y han expresado con mayor claridad y perfección verdades tan importantes como, por ejemplo, el monoteísmo, la creación, la elección, la alianza, el mesianismo, el culto auténtico, entre otros. Pero esta profunda experiencia religiosa nunca alejó a los profetas de los problemas de su tiempo, tampoco los aisló al margen de la historia de Israel. El asentamiento en la tierra prometida y sobre todo la monarquía habían introducido en el antiguo Israel un progresivo desequilibrio económico y social. Recordemos que el pueblo pedía un Dios a Samuel. Samuel fue el que, digamos, el profeta por el cual se valió Dios para comunicarle al pueblo. El pueblo insistió que querían tener un Dios como los otros pueblos vecinos, y de allí en adelante pues ha habido la serie de consecuencias que cuando estudiamos la palabra de Dios pues vamos descubriendo a través de los diferentes libros del Antiguo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Con ello la corona y las familias allegadas a la corte se enriquecieron a costa del pueblo. Por su parte, las clases dirigentes encargadas de elaborar las leyes y presidir las instituciones no siempre se condujeron en la equidad y justicia que exigían sus responsabilidades. La mayoría de los profetas desempeñaron un papel relevante, ciertamente, en el ámbito político de su tiempo. Por ejemplo, en el judaísmo, cuando profundicemos en el segundo nivel, aquellos que deseen continuar, vamos a ver dos figuras muy importantes, fundamentales, que son Esdras y Nehemías. Uno va a, digamos, llevar la batuta, por decirlo de alguna manera, de todo lo que es la parte política, social, económica, y el otro va a llevar todo lo que es la parte religiosa. Se hicieron presentes en momentos críticos en la vida del pueblo y su actuación fue decisiva para los destinos de la nación. En general, el profetismo significaba el elemento carismático que recordaba a los reyes y a los dirigentes que toda la vida del pueblo elegido y todas sus instituciones, incluida la monarquía, debían estar atentos a los designios y a la voluntad de Dios, manifestada a través de la voz de los profetas. Los profetas fueron auténticos forjadores de esperanza, que abrieron la historia y los horizontes de su pueblo hacia un futuro de salvación y plenitud.